Cordiales saludos, queridos hermanos y hermanas, en este día. Dios nos ha permitido, pues, esta linda oportunidad para poder compartir con ustedes esta reflexión en este día. Y queremos, ante todo, pues, con actitud de agradecimiento, de amor a Dios, elevar nuestra plegaria al iniciar esta gran experiencia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida humana. El tema que quisiera pues compartir con ustedes y que quisiera eh, ayudarles a reflexionar, ayudar un poquito a discernir, es el tema cómo darle sentido a mi vida. Es un tema que nos invita no solamente a la reflexión mental, sino ante todo es un tema que nos ayuda a descubrir en nuestra vida la presencia permanente y amorosa del Señor. Para esto vamos a compartir en los siguientes minutos algunas reflexiones y motivaciones, ejemplos también de la vida cotidiana, de la vida en la experiencia de fe, en la experiencia espiritual y ministerial también como sacerdotes. Y ustedes también, pues, desde su vida, este tema nos ayuda a pensar qué respuesta le estamos dando a Dios, de qué manera estamos abriendo nuestra vida para que Él penetre, para que Él nos ayude y nos ilumine con esa palabra de fe, de esperanza como es el Evangelio. Vamos, por lo tanto, hermanos y hermanas, a iniciar poniéndonos bajo la presencia de Dios y de nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos que nuestra incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nuestro ser, en nuestras relaciones con los que nos rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mis resistencias, más eficaz que todos mis objetivos. Por eso te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, dame el espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda la creación. Te pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra, que me dispongo a escuchar, con actitud de discípulo tuyo. Amén. A nuestra Madre Santísima le pedimos con fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué alegría, hermanos, poder compartir, ya les decía anteriormente, esta reflexión. Ante todo, pues, siempre me gusta iniciar destacando algún acontecimiento de la vida y para la vida. Todos nosotros somos conscientes de que Dios actúa siempre en el día a día, en el cotidiano vivir.
y actúa de una manera sencilla, pero muy, muy eficaz. Actúa el Señor cuando, ya hemos dicho, nos ponemos bajo su presencia, cuando reconocemos que todos los bienes nos vienen de Él. Ahí es cuando la vida empieza a tener sentido, cuando nuestra vida como cristianos madura en la fe, cuando nuestro seguimiento de Jesucristo, hermanos, no es por conveniencia o por interés, sino que motivados por el Espíritu Santo, actuamos de una manera sencilla, humilde, pero siempre teniéndole a Jesús como nuestro Señor. Esa es la experiencia que nos une y nos identifica también como iglesia en la misión evangelizadora. Quiero iniciar esta reflexión también poniendo una gran frase, una frase célebre de uno de los más grandes padres de la iglesia y doctores de la iglesia, no solamente por su sabiduría, sino ante todo por esa experiencia que él buscó durante años hasta llegar a encontrar a la verdad suprema. Este santo es San Agustín y él manifiesta algo formidable. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Palabras, hermanos, con palabras mayúsculas que nos ayudan a comprender que el itinerario de nuestra vida no está marcado por situaciones, ídolos o motivaciones de este mundo. Que al ser nuestro Dios, la persona que nos ha creado y nos ha constituido, nuestra vida camina y tiende hacia Él como su fin verdadero. Nuestro corazón está inquieto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros nos desvivimos y nos preocupamos por el día que pasó o por el día que llegará. En nuestra vida, hermanos, tenemos que ir caminando paso a paso para llegar al auténtico conocimiento del Señor. Hay dos cosas que quizás en la vida todavía no las hemos comprendido. Hay muchas personas que nos quedamos en el ayer y con el ayer sufrimos, nos lamentamos y nos preocupamos. Y hay otras personas que se desviven por el futuro y proyectan y dicen cuánto y dicen cómo y lo que irá a suceder. La pregunta es, ¿qué sabes tú? El presente es una oportunidad para vencer esa inquietud. Pero ¿cómo la vencemos esa inquietud? A través de ese conocimiento cercano de Dios en los diferentes acontecimientos de la vida. Y por eso la amistad con Cristo no es una amistad cualquiera. Tampoco podemos decir cuando se reúne la gente en el templo, no es una reunión social cualquiera. Es dejarnos penetrar por ese Espíritu de Cristo, que es el verdadero motor en nuestra vida, que ese es el que pinta esta vida nuestra y le da color y sabor y luz. Es Jesús quien nos ayuda a expresar con amor. Tú, Señor, tienes esas palabras de vida. Por eso queremos encontrarte en cada acontecimiento, en cada acción, por sencilla que sea. El corazón del hombre jamás va a poder llenarse con motivaciones humanas. Para la gente que vive en el mundo, muchas veces le da prevalencia o le da significativa importancia a 3P. Sí, hermanos, a 3P. ¿Cuáles son esos 3P?
placer, poseer y poder. Actualmente el mundo está marcado por esto. La persona vive por las sensaciones, sensitivo, la imagen, lo emotivo, lo que provoca emoción, pero no pasa de ahí. La vida en el espíritu nos invita a guardar silencio, a buscar una vida de contemplación y oración. Con esto no queremos decir que el católico, que el creyente, que el cristiano tiene que ser una persona de claustro, triste, adolorida, indiferente, o que esté echándose la culpa por todo. Lo que queremos decir es que el creyente tiene que ser una persona motivada por ese espíritu, alegre, y que lleve con alegría y amor, como dice Evangelii Gaudium, que lleve con alegría y amor esa buena noticia, esa palabra de vida, que nada ni nadie nos quite, hermanos, la alegría del Evangelio. Y también que nada ni nadie nos quite el entusiasmo misionero, el entusiasmo por ser esas personas, esos instrumentos que llevan a otros a conocer, amar y vivir esa vida como auténtico camino, como auténtica obra, como auténtica realización en el paso a paso, en el día a día. Con esa referencia, hermanos, queremos empezar motivando y motivándonos a una vida en creciente valor, en creciente virtud. Y a mí siempre me gusta destacar, bueno, son muchos los pasajes bíblicos que prácticamente reflexiono, medito, a veces a través de la lección, haciendo la palabra de Dios oración, haciendo la palabra de Dios una contemplación, pero qué importante cuando la palabra de Dios se hace vida para poder nosotros transmitir, más que con palabras, con nuestra vida de cada día, hecha con amor, hecha bajo la luz renovadora, transformadora de la Sagrada Escritura. Y es así, hermanos, que paso a paso vamos también en nuestra vida dejándonos acompañar. Les decía este pasaje significativo que da sentido a nuestra vida. A veces estamos como los discípulos de Maús y caminamos como en los tiempos actuales con cierto desconcierto, con cierta tristeza, cabizbajos y preguntándonos, ¿y por qué tuvo que morir Jesús? ¿Y por qué ya no está con nosotros? ¿Y por qué no lo sentimos acá presente? ¿Por qué ya no hay la fuerza de su amor? Y es cuando escuchamos la palabra de Jesús. Y Él se pone junto a nosotros en el camino, ni siquiera adelante, sino junto a nosotros. Y nos dice, ¿de qué van hablando en el camino? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son los acontecimientos que acontecen en su vida? ¿Cuáles son nuestras motivaciones, hermanos, para poder caminar con Jesús? Y aquí es donde el Señor va ayudándonos a dar pasos firmes. Y es el Señor que se pone, siendo todo un Dios, como un fiel creyente, como un catequista, como un animador de la fe, y nos va explicando la historia de la salvación. Y nos va indicando cómo Dios ha cumplido su promesa, cómo todo un Dios se abajó para darnos vida y vida en plenitud. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida y una vida abundante, una vida plena. Así debemos caracterizarnos los católicos, los creyentes, por ser personas no solamente joviales, sí, risas por aquí, risas por allá, pero ante todo que la felicidad de
Cristo, de su encuentro, se refleje en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro manifestar esa alegría del encuentro con el crucificado resucitado, que es mi Señor, que es tu Señor, que es nuestro Señor. Después de pocos días estaremos celebrando ya a Cristo Rey, el Señor de la vida, el justo juez, por quien todo ha sido renovado, en quien hemos encontrado la vida en plenitud. Él es la verdad y el camino, y Él camina con su comunidad, Él camina con su pueblo. Y así como Dios fue fiel a su pueblo y lo guió y lo orientó y le ayudó a superar esas idolatrías y pecados, e incluso el pueblo que fue infiel y se alejó, en este pueblo que es la iglesia, el pueblo de Dios, así Dios nos ha dado a su mejor regalo, a su querido Hijo. No se reservó nada, nos entregó su Hijo único. Qué importante, hermanos, esto. Y a veces nosotros no lo comprendemos y a veces nosotros como así pasajeramente o de oídas decimos, ah, sí, qué bueno, Jesucito va a nacer, Jesucito murió por mí. Y nuestra vida, ¿cómo responde a esa entrega y ese amor de Dios? Y nuestra vida, ¿cómo va adquiriendo ese sentido cuando Dios no se ha reservado nada, lo ha dado todo? Tenemos una actitud de profunda oración. ¿Nos cuesta entrar, hermanos, en oración? Pues un lenguaje familiar, porque desde ahí también se le da sentido a la vida cuando el trato con Jesús se hace familiar, es directo, es sencillo, es abierto también, cuando no reservamos nada. La contemplación, esa capacidad de amar a Dios, no con palabras, sino depositando todo nuestro ser en su presencia. Como lo hizo así María, ¿no? La hermana de Lázaro y de Marta. La una estaba afanada y preocupada y corría por aquí y por allá, hasta que un momento dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el trabajo? Dile que me ayude. Jesús la mira quizá con bondad a los ojos y le dice, Marta, Marta, ¿cuántas cosas te preocupan? Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y seguro que nadie se la va a quitar. Podemos decir nosotros con seguridad, hemos escogido la mejor parte. ¿O todavía estamos recorriendo este mundo buscando migajitas de saber, de placer, de poder? Cuando en Cristo se desborda la auténtica experiencia de vida, de amor, de esperanza. Discernimiento, hermanos. Y el discernimiento es necesario para poder conocer lo que Dios quiere para nuestra vida, cómo manifiesta Dios su voluntad. Y eso no es que te llegue una cartica, ¿no? Y Jesús te da la información o la notificación. A veces tenemos que, en la oración, y a veces algunos santos hasta en lágrimas han tenido que discernir. El mismo San Agustín, que buscaba a Dios de una manera muy insistente, y Dios empezó a penetrar en dos aspectos. Primero, a través de la palabra de Dios. San Agustín era un amante de la verdad, buscaba la verdad, pero estaba buscándola equivocadamente. Y cuando la encontró en la palabra de Dios, hubo otro elemento, el acompañante, aquel santo obispo también, ¿no? San Ambrosio de Milán, que le ayudó y le orientó para que él pueda conocer en su vida la fantástica experiencia de un encuentro con Jesús.
Así, hermanos, en el cotidiano vivir nosotros estamos invitados y llamados también a tener a Jesús como el centro y la fuente de donde emana todo bien. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Son otras de las palabras que a mí prácticamente me fascinan y hasta me estremecen, porque sin duda reflexionar sobre Jesús como camino, verdad y vida nos ayuda a entender que Cristo no solamente nos conoce, de que Cristo nos guía cuando en nuestro firmamento de vida hay tinieblas, cuando en nuestra vida se cierne la duda, el desconcierto, la tristeza, ahí está Jesús, para poder dirigir nuestra barca, que es nuestra vida, hacia un puerto seguro. Ese es el verdadero sentido. Esa es la verdadera realización de la persona. Nosotros nos sentimos muy felices cuando Dios nos permite en diferentes etapas de nuestra vida cumplir objetivos o metas. Pensemos cuando hemos culminado un estudio, cuando hemos culminado algo significativo, cuando en mi caso Dios me ha permitido llegar al día de la ordenación. Y siempre recuerdo la palabra de un formador, que lo recuerdo con mucho aprecio y oro. La meta no es ser sacerdote. La meta es ser santo. La meta es seguir a Cristo en el día a día con la misma alegría y entusiasmo del día que le dijiste, Señor, quiero seguirte. Palabras muy significativas, no solamente para mí, quizá para ustedes, porque todos hemos recibido una llamada de Dios. Algunos han recibido una llamada a ejercitarse en un ministerio, la caridad, la catequesis, la labor social, la edificación incluso espiritual, cosa que no es para todos, pero que Dios pone en muchas hermanos esa capacidad de guiar, de escuchar y de acoger. Y esas son cosas fundamentales en nuestra vida que, por ejemplo, debemos ejercitar y pedirle a Dios fructificar como buenos talentos. La capacidad de escuchar, la capacidad de dialogar, la capacidad de acoger. Todavía recuerdo de aquel pastor que un día se preparaba para servirse el almuerzo y golpearon una vez, dos veces, tres veces. Bueno, la tercera, como dice la Biblia, por su molesta insistencia, se paró y fue a ver. Y abrió la puerta y ahí estaba un pobre, un indigente. Y entonces quizás para evitar esa molesta presencia, dijo a la persona que estaba dentro, por favor, tráigame en una fundita unos víveres, una ayudita, una comidita para el Señor, para que pueda ir y comer algo. Y aquella persona pobre mirándolo con amor le dijo, Padre, ante todo yo quisiera que me brinde el alimento de escuchar. Yo no le he venido a pedir comida, yo solamente quiero que me regale unos minutos de su tiempo, de su espacio vital, existencial. Pues miren, nosotros sabemos por muchas historias, en esa persona está Cristo, en esa persona que necesita ser escuchada, en esa persona que necesita ser consolada. Y Cristo viene también y nos invita para que como discípulos, como evangelizadores, podamos dar la misma experiencia de consuelo, de amor, de cercanía que Él la dio a sus hermanos. Pensemos el gesto de Cristo muy diciente cuando consuela a las mujeres, cuando también bendice a los niños y los abraza, cuando anima a los enfermos, cuando concede no solamente el perdón, sino edifica
y dignifica la vida del ser humano. No vino a ser servido Jesús, vino a servir. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces queremos estar ahí en el pedestal más alto para que todos nos feliciten o para que todos destaquen algún valor o para que todos exalten nuestra sapiencia? Esas cosas, hermanos, son momentáneas, efímeras. El verdadero conocimiento de Cristo, el verdadero conocimiento de este Dios de amor, de misericordia, está en que nosotros, conociéndolo, lo sigamos y siguiéndolo, lo anunciemos y lo ayudemos a vivir y a conocer y amar a otros hermanos. Por eso las palabras de San Agustín, que resuenan siempre en mi vida y quizás en la de ustedes. Nuestro corazón está inquieto hasta que no te conozca a ti, Dios de bondad, Dios de amor. Hoy es oportuno, hermanos, en este tiempo, tener no solamente criterios acertados o guiados por la verdadera ciencia que el mundo ofrece. Hoy, más que todo, nuestra vida tiene que estar guiada por el criterio de los mandamientos, de los preceptos divinos. Y uno de esos preceptos que más marcan nuestra vida y que nos hace no solamente evangelizadores, perdón que digo, de ambón o de templo, es justamente el amor. Qué importante cuando había dos grandes predicadores, ¿no? Un cardenal francés y el otro un curita sencillo de pueblo, de un pueblito chiquito llamado Ars. Y entonces cuando predicaba aquel cardenal decían, ay Señor, qué sapiencia, qué sabiduría, qué elocuencia de este hombre. Y alguna vez le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿quién predica mejor? ¿Usted o el cura de Ars? Porque pues todos nosotros hemos conocido que hay ambos, que hay en los dos ese Espíritu de Dios. El cardenal dijo, bueno, cuando yo predico la gente exalta la sabiduría, la sapiencia, pero yo pienso que predica mejor el cura de Ars, porque cuando predica el cura de Ars la gente dice qué bueno es Dios. Qué importante, hermanos, que pues nosotros como sacerdotes también tengamos el olor de nuestras ovejitas, que seamos pastores con olor de oveja. El Papa Francisco nos pide eso, ¿no? Nos pide que seamos facilitadores de la fe. El hombre le da sentido a su vida cuando es un facilitador de la fe. A veces nuestras parroquias se han convertido en ONGs o en aduanas pastorales, porque justamente controlamos, o el sacerdote tiene que ser el hombre orquesta, sin mí nada pueden hacer. Palabras que pues nosotros dijéramos le corresponden solamente a Jesús. Pero a veces nosotros pensamos que nuestra presencia es imprescindible. Sin nosotros no se puede hacer nada. Queridos hermanos, debemos tener en cuenta que la vida tiene su valor y su sentido cuando nosotros empezamos a descentralizarnos, a no ser autorreferenciales, sino a saber escuchar y acoger también la sabiduría y la enseñanza del pueblo de Dios. Y el Papa también manifiesta en Evangelii Gaudium, ¿no? Dejémonos evangelizar por los pobres. Dejemos que la palabra del pobre, del oprimido nos interpele. Aprendamos de ellos, de su sabiduría, la sabiduría de las periferias, donde a veces nos cuesta llegar, donde a veces se nos hace difícil el acceso. A veces en eso nosotros todavía no arrancamos en querer vivir una pastoral de conservación, una pastoral cómoda, una pastoral de encierro, es que mejor está así, o
el criterio, ¿no? Minimalista del siempre es hecho así. Así estamos bien. No hay necesidad de cambiar. Hermanos, debemos repensar con creatividad, con objetividad nuestra misión. Debemos repensar con creatividad y a la luz y bajo la presencia del Señor, ¿qué estamos haciendo para que la semilla que Dios ha depositado en nuestra vida, en ese campo, dé frutos y frutos para la vida, para la edificación, para la plena y auténtica experiencia de hacer visible el reino de Dios en este mundo? ¿Y cuántas personas todavía nos quedamos pensando que quizás el reino de Dios está por allá, en un lugar lejano, donde no se puede acceder? Y el Señor nos pide que hagamos visible desde ya ese reino. ¿Sabe cómo? ¿Y sabe cuándo, hermanos? La pregunta, cuando desde este mundo nos jugamos todo por el reino de Dios. Cuando nos gastamos y desgastamos para que esa palabra de vida penetre en el corazón de los fieles. En esos corazones que muchas veces son terrenos pedregosos, terrenos áridos, terrenos donde uno puede decir, nada puede florecer acá. O como alguna vez dijeron, de Galilea, de Belén, ¿puede salir algo bueno? Justamente el Hijo de Dios nació en condiciones no solo precarias, pero sin embargo, nunca le faltó a él el amor de José, de María. Eso fue el primer referente que le motivó y le ayudó para que en su ministerio Jesús actuara por la lógica del amor. Se distinguiera en esa virtud tan fundamental, tan conocida por nosotros, pero que no sabemos vivirla aún. El verdadero amor. Se han hecho un sinnúmero de reflexiones, hasta tesis se han hecho, ¿no? Acerca del amor. Incluso se han hecho proyectos pastorales que hablan acerca de la prioridad del amor. Pero Jesús, más que conceptos o prioridades teóricas, referenciales, nos pide que el amor se haga vida, que el amor se extienda por todos los ambientes, urbanos, rurales, periféricos, y a veces estos lugares donde nosotros como sacerdotes no llegamos. El verdadero sentido de la vida, hermanos, que exige una continua escucha, una continua comunicación con Dios. La oración, ya decíamos, es aquella que nos ayuda a cumplir convenientemente nuestra misión. La oración que nos ayuda a hacer floreciente un apostolado. Bueno, a veces puedo decir, yo hago esto, yo asisto a enfermos, yo doy catequesis, yo visito comunidades, pero ¿has orado? Porque si no se hace un mero funcionalismo, el sacerdote como un hombre orquesta o como un hombre mecánico, el laico atareado en sus obligaciones y trabajos temporales, pero sin tiempo para acercarse a Dios. Y miren, hermanos, perdón que voy a decir esto, aquí es cuando Dios hace arder nuestro corazón y empieza a hablarnos al corazón, a la vida, con esas palabras que penetran. Porque todo lo que hicieron con este pobre, con este pequeño, conmigo lo hicieron. Esas son palabras que hacen arder nuestro corazón. Perdón lo que voy a decir, a veces esas palabras nos hacen fruncir del desconcierto y de la pena, porque hemos tenido la actitud cómoda de cruzarnos de brazos, de esperar que todo llegue pasivamente y de ser unas importantes piezas de museo. Católicos con olor a mojo. Católicos que huelen a guardado, a humedecido. Católicos con una fe licuada.
Y Dios nos pide en el día a día que nuestra fe sea consistente, hermanos, desde la fe y las obras, desde la fe y la vida, esa coherencia. Podemos decir, ay, pero es que es muy difícil, hermanos. Para todos quizás es difícil, incluso para los santos. Pero si no tuviéramos la ayuda de Dios, si no tuviéramos esa asistencia amorosa de Cristo, pues nadie lo lograría. Pero para eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque incluso la cruz de cada día nos ayuda a llevarla. No con regañadientes, ni con desconcierto, ni con mala gana. Llevarla con esperanza, con alegría, sabiendo que Dios va a ser más fecundas las obras en el día a día, sabiendo que es Jesús, que como María acogió también y hizo su vida, de su vida un auténtico proyecto de amor, así también Jesús nos ayuda a hacer esas actividades. Podríamos quedarnos, hermanos, horas y horas reflexionando sobre la verdadera plenitud de la vida, el sentido de esa vida. Pero lo importante es sobre todo hacerle caso a Dios, porque Él nos fortalece, porque estamos seguros de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las potestades, ni lo presente ni lo que está por venir, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús lo hemos experimentado. ¿Qué podrá separarnos de ese amor de Dios? Y miren, San Pablo fue un hombre muy tenaz y un hombre que hasta quiso perseguir a la iglesia y acabar con la iglesia. Pero de esa situación Dios lo acoge y Dios lo toma para hacerlo su apóstol. Y le indica todo lo que tendrá que pasar y padecer por el nombre de Cristo. Y por eso alguna vez Pablo dirá, ¿qué podrá separarme de ese amor de Dios? Las pruebas, el hambre, los naufragios, hasta las palizas que le han pegado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir que en medio de las pruebas, Cristo es nuestra fuerza? ¿Cuántos nos atrevemos a decir en este momento que estamos viviendo, que para unos es crisis, desolación, que es un tiempo de esperanza, de renovación, de pensar y repensar con creatividad nuestra vida y nuestra misión, que tiene que estar configurada en Cristo, que tiene que tener esos parámetros y esas fuentes de motivación? Él es el pastor que nos anima, Él es el pastor que nos conduce y nos bendice. Por lo tanto, hermanos, no dejemos que la desidia, el egoísmo, la apatía, la pereza y otras situaciones de debilidad nos quiten ese fuego que debe arder en el corazón, en los sentidos y en la vida. Y qué lindo como los discípulos de Maús poder manifestar. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Será que nuestro corazón está ardiendo en este tiempo por la palabra de Dios? Nos hemos dado cuenta que la iglesia ha vuelto a ser la iglesia oiquía, la iglesia familiar, la iglesia doméstica. Y es ahí donde Dios viene a consolar, a manifestar su amor, su perdón. Es ahí donde Dios vuelve a unir los corazones. Es ahí donde Dios quiere aliviar a tantos cansados y agobiados por el mundo, por las vicisitudes, por las preocupaciones. Liberarnos de la mundanidad espiritual y aprender del que es modelo de mansedumbre, del que es modelo de humildad y del que es el corazón divino que hace arder ese corazón. Y quisiera, hermanos y hermanas, también para culminar, hacer referencia a algo que nos produce entusiasmo, compromiso y sobre todo testimonio.
La parábola de los talentos. ¿Quién no la conoce? ¿Qué actitudes miramos en esa parábola? ¿Cuál es la actitud de los servidores? Hay dos diligentes, dos trabajadores y un perezoso, un ocioso, perdón el término. Los trabajadores pues se ponen en camino, negocian, hacen sus vueltas y produce sus talentos. El que recibe 5, 5, el que recibe 2, 2. Y su patrón es consciente y también valora y estimula su esfuerzo y su trabajo. Y el otro, por saber que su patrón no era exigente y que quizá lo castigaba, pues no, lo enterró todo, lo guardó bien empacadito en un pañuelo y, Señor, aquí está lo tuyo. La peor tentación y el peor, podemos decir, la peor falta de una persona es ser un católico, un creyente, un evangelizador inválido. Como les decía, solamente como un parásito esperando lo que Dios puede darme o como queriendo recibir todo que caiga del cielo. Y hermanos, en la vida de fe debemos trabajar, debemos movernos, desinstalarnos, porque Dios nos pide que llevemos esta experiencia de amor, su evangelio, a muchos hermanos, a veces que viven en condiciones hasta lejanas de conocer a ese Dios amor, a ese Dios providencia, a ese Dios misericordia. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar con esa luz, aunque nos cueste. Porque si Dios nos ha llamado es para que seamos instrumentos dóciles y útiles. Y lo peor y lo más grave sería que seamos una carga para Dios. Es importante, hermanos, por lo tanto, que nuestro apostolado, nuestra vida de fe, de oración, nuestra vida sacramental, nuestra vida de evangelización esté marcada por este ir, vayan, el mandato misionero de Mateo 28. Vayan y anuncien, anuncien con ánimo, con alegría, con parresía, la fuerza, creatividad. Qué importante, hermanos, que habiendo recibido los talentos, Dios nos permita también poder fructificarlos, explotarlos, esos talentos, no guardarlos. Dios nos quiere, como dice Christus vivit, Dios está vivo y te quiere vivo. Dios es un Dios de amor y de esperanza y quiere que seas un agente de amor y de esperanza. Dios quiere que seamos profetas de esa esperanza y no anunciadores de calamidades, ni jueces exigentes, ni aduaneros pastorales, no. Dios nos quiere que seamos facilitadores de amor, de fe. Dios nos quiere que seamos agentes y ministros humanizadores, que demos humanidad. Que el Señor nos permita, hermanos y hermanas, entonces crecer en esa vida de fe. La vida tiene mucho sentido cuando Jesús está al centro, cuando Jesús es el motivo de nuestro apostolado, de nuestra misión, cuando orientamos todos nuestros sentidos hacia Dios. A veces hay que dejar que la boca se haga pequeña y los oídos grandes para callar y para aprender a escuchar, a discernir. Los ojos nuestros también tienen que ser grandes, el corazón tiene que ensancharse para poder mirar en nuestra vida esa obra de Dios, que es una obra para el bien, una obra para la realización y dignificación de nuestra vida. Que el Dios de la vida nos permita continuar, hermanos, actuando con esa misma fe, con ese mismo amor. Y que Dios en esta reflexión nos haga conscientes de que no hay nada más significativo que dar la vida por Dios, que dar la vida por los hermanos, que seamos ministros y laicos también muy comprometidos, muy serviciales, muy samaritanos para
experimentar la reconciliación, la cultura del encuentro, la cultura de la fraternidad social. Fratelli Tutti es un programa y un itinerario de vida en comunidad fantástico. Y es lo que debería ser la iglesia, una iglesia más vivencial, más identificada en el amor, en el servicio, en la fraternidad, donde el consuelo, la reconciliación, la misericordia sean los puntos referentes para edificar y construir vida y vida con Dios, vida que dignifique y que promueva a todos como hermanos con la misma dignidad. Que Dios Todopoderoso nos bendiga. Digamos, hermanos, para terminar, escuchemos un momento esta oración. Deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, amorosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame que mis oídos sean misericordiosos para que tomen en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a mis penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, para que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, para que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehúse mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos y sincero con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús mío, transfórmame en ti porque tú puedes hacer todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor derrame abundantes bendiciones en su vida. Que Dios les guíe y les ayude cada día a vivir con ese sentido, con esa fuerza y esa alegría del Evangelio. Que Dios nos ayude a llegar a dar pasos hacia la santidad. El Señor les bendiga. Un buen día.